Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta segunda parte de nuestra sesión. El día de ayer nos reunimos para hablar sobre las actividades 5 y 6 y hoy vamos a tratar de despejar dudas que tengan. Tengo entendido que algunos de ustedes ya empezaron a hacer las actividades y por ello estamos hoy reunidos para despejar dudas sobre algunos apartados que quizás se nos dificultaron al momento de estar realizando nuestra actividad. Como todas las semanas, tenemos la sesión organizada de la siguiente manera. Vamos a empezar a ver algunos indicadores generales, propósitos de las actividades. También vamos a hablar sobre una dinámica. Los que no tuvieron oportunidad de participar ayer, hoy pueden participar. Vamos a hablar sobre la actividad 5 y 6. Y finalmente vamos a cerrar la sesión con sus dudas y comentarios. Bien, entonces esta sesión va a quedar grabada. Recuerden que pueden verla a lo largo de la semana. Esta semana 3 concluye este domingo a las 23:59 horas, así que tienen oportunidad todavía y tiempo de realizar las dos actividades asignadas para esta semana 3. Entonces me da mucho gusto saludarlos de nuevo y hablando sobre la dinámica, ¿qué les parece si empezamos a compartir en el chat alguna información sobre esta pregunta detonadora? Escuchamos a detalle. La pregunta es, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente? Entonces, pues como observan, va ligado a la actividad número 5. Entonces, ¿qué les parece que vayan compartiendo con su asesor virtual algunos de los ejemplos de algunas actividades o acciones que han ustedes adoptado o llevado a cabo para mejorar el medio ambiente? ¿Sí? Entonces, ahorita somos 2 estudiantes nada más, sin embargo, pueden ir compartiendo pues, su experiencia y más adelante leemos sus participaciones. ¿Sí? Bien. Ahora sí, les indico que si pueden ustedes, por favor, participar y abrir su micrófono compartiendo alguna duda en concreto sobre la actividad 5. Vamos empezando con la actividad número 5 y puedan ustedes dialogar al respecto. Entonces, de los estudiantes que estamos conectados, si tienen dudas sobre la actividad 5, vayamos sobre esa actividad, por favor. La actividad decía que había que identificar de la página de internet segundallamada.com/acciones algunas acciones sustentables. Bueno, la página de internet nos daba infinidad de opciones. Entonces, pues ese era el primer paso, ingresar a la página segundallamada.com/acciones y seleccionar una acción que nosotros hemos implementado en nuestra vida diaria o que realicemos constantemente y que eso signifique un cambio positivo para mejorar el medio ambiente. Entonces, pues bueno, ahí está la primera parte. Eso es lo que teníamos que hacer. ¿Alguna duda sobre ese paso? No, ¿verdad? Dicen sus compañeros. Ah, muy bien. Están compartiendo algunas experiencias de la dinámica. Entonces, ahorita vamos a leer con mucho gusto para que los demás compañeros que vayan a ver la sesión grabada puedan también darse una idea de qué es lo que estamos haciendo ahora sí realmente y si de las acciones que vimos en la lectura, pues quizás podamos todavía adoptar más, ¿no? De eso también se trata la actividad, de crear conciencia en los estudiantes para seguir actuando de una manera responsable ante el medio ambiente. Y bueno, esa era la información con la que iban a trabajar esta semana. La están ustedes ya anexando a su vida diaria, entonces es importante, es muy, muy importante y se valora el hecho de que hagamos un cambio significativo en nuestras vidas. Entonces, también la actividad iba en relación a eso, ya que nosotros teníamos identificada una acción, íbamos a hacer un documento en PowerPoint e íbamos a agregar
nuestra acción, porque es importante que la agreguen, porque a veces nada más describimos sin colocar el tipo de acción que es, y al asesor virtual se le hace a veces complicado hilar la información, y como no hay un antecedente, ahí se me dificulta un poco interpretar lo que ustedes quieren decir. Entonces, para ser específicos, agreguen el tipo de acción. Ya habíamos visto ayer que desde casa podemos separar la basura o limpiar la basura, compactarla también, reutilizar materiales o limitar el consumo de agua, entre otras actividades. Entonces, ya teniendo una vez la acción, hacen un documento en PowerPoint y por cada aspecto, ¿sí? Ya sea un impacto biológico, social, económico y ecológico, por cada uno de ellos iban ustedes a describir de forma personal cómo es que esa acción impactaba tanto de forma positiva, negativa o neutra, ¿sí? A lo biológico. Recuerden que lo biológico hace referencia al efecto que tiene esa acción sobre los seres vivos, ya sean plantas o animales. ¿Va? Entonces ya diseñábamos nuestra diapositiva y agregábamos como título la acción, el impacto biológico, y después empezábamos a describir. Y tanto en el margen derecho como en el izquierdo podíamos agregar imágenes que familiarizara al lector con lo que se está abordando. Si voy a hablar sobre un impacto biológico en el uso del uso correcto del agua, pues voy a poner entonces una piscina, quizás, una piscina pues local, de esas chiquitas que compramos de plástico, y unos niños bañándose ahí, ¿no? Entonces esa imagen, el uso racional del agua, realmente no lo estoy aplicando yo en mi vida diaria porque, como se viene el verano, yo estoy llenando esa pequeña piscina con un montón de agua que quizás mis vecinos la aplicarían o la necesitarían para sus necesidades básicas de higiene. Entonces, pues bueno, ustedes ya ahí con eso están relacionando la imagen con la problemática y la acción. Entonces, ya pueden ustedes describir la manera en que repercute, ¿sí? El estar llenando cada 15 o 20 días la piscina. Entonces, ese es un ejemplo quizás que nos está pintando el escenario de cómo es que tenemos que diseñar nuestro trabajo, pero bien, ustedes obviamente pueden escoger alguna otra acción y poderse apoyar de este ejemplo para poder desarrollar su actividad. En cuanto al impacto ecológico, mencionaba la lectura que eran los beneficios que generaba en el ecosistema. Entonces, ahí, imagínense ustedes que pongan el ejemplo de focos ahorradores de luz LED. Entonces, eso sabemos que ahorran el 80% de energía por la tecnología que trae. Entonces, si yo cambio mis focos de esos color ámbar y coloco uno LED, probablemente ahí ya puedo yo identificar el impacto ecológico que está generando, porque es un impacto positivo, ya que no está generando demasiada quema de combustibles o de hidrocarburos. Entonces ya tenemos dos ejemplos ahí. Nada más que no quiero que confundan la información, porque acuérdense que nada más vamos a escoger uno y vamos a identificar si es la de los focos LED. Voy a hablar de los 4 impactos biológico, ecológico, social y económico, pero relacionado a esa acción simplemente, ¿sí? No voy a agarrar un impacto y diferentes acciones. Simplemente agarro una acción sustentable y desarrollo mi trabajo, pero cada impacto en una diapositiva, ¿sí? Y bueno, eran 4 diapositivas entonces, y en la quinta diapositiva, bueno, quizás en la sexta, porque acuérdense que hay que hacer una presentación. La primera sería la carátula, ¿no? La forma en que ustedes colocan su nombre, el nombre de la actividad, y la segunda ya colocan la información que se les está solicitando. En la quinta o sexta diapositiva ustedes tenían que responder, ¿sí? Con base en los principios de la bioética. Tenían ustedes que hacer una lectura sobre qué era la bioética. Hoy, terminando la sesión, voy a agregar recursos en línea para que ustedes puedan seguir leyendo
al respecto y puedan basarse en esa información. Muchos de sus compañeros mencionan que lo que encuentran sobre bioética va relacionado únicamente al área médica. Entonces, ahí se nos dificultaba, por ejemplo, interpretar qué es lo que se quería entender con el principio de bioética y no teníamos, ¿no? Como muchas alternativas. Pero sí hay recursos en línea que nos pueden apoyar. Yo los voy a agregar unos cuantos hoy en el foro de novedades y se los voy a mandar a su mensajero para que tengan la oportunidad de apoyarse si es que así ustedes lo creen necesario. ¿Sí? Bien. Entonces, había que responder en esta pregunta. ¿Cuáles de los principios se vería afectado en caso de no realizar tu acción sustentable? Entonces, ahí tenemos un gran ejercicio de conciencia y cognitivo porque con nuestras propias palabras debemos de identificar cuál de los principios de la bioética, que ustedes los observan en pantalla, son los que encajan mejor con la acción que yo estoy empleando. Entonces, pues bien, ahí ustedes tienen que relacionar la información y si van a escoger el de maleficencia, ahí tendrían ustedes que identificar por qué es ese. Según la información vertida en la página, decía que ese concepto era sobre promover el bien sin dañar a terceros o repatriación equitativa de derechos, reparticipación. Bueno, ahí hay un error, ¿no? De la escritura, equitativa de derechos. Entonces, bueno, ¿será que tirar la basura, perdón, recolectar la basura y separarla hará referencia a ese principio o bien el respeto a la autonomía, ya que ese nos da el derecho a decidir por nosotros mismos sobre qué hacer? O bien, ¿estaría afectando yo el principio de justicia, ya que ese hace referencia a las responsabilidades, bienes materiales y derechos? Entonces, ahí tendrían ustedes que, pues, enfocar su acción con el principio que se vería afectado. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre este apartado que estamos hablando, jóvenes? Estamos dos, me da mucho gusto verlos de nuevo, al compañero Rubén y a la compañera Mari, dos de mis estudiantes. Entonces, si no hay preguntas sobre este apartado, sigamos avanzando. Y bien, ya en la última parte de la actividad número 5, había que hablar sobre o diseñar una estrategia que contribuya al desarrollo sustentable, pero nos topábamos con conceptos que quizás no nos quedaban muy claros, como por ejemplo el desarrollo sustentable. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos a detalle qué era el desarrollo sustentable? Y aunque en esta sesión, pues no es necesario que volvamos a construir la misma información porque ustedes ya vieron la sesión número 1, simplemente ya con la información previa que analizamos y que entendimos o comprendimos de tal manera que esa información nos pueda servir para poder dirigir de forma correcta nuestro diseño de la estrategia que nosotros queramos implementar en nuestra vida. Recuerden que ayer hablábamos que no era necesario que escaláramos nuestra estrategia a algo general, ¿sí? Porque si yo voy a empezar a hacer un cambio, lo voy a empezar a hacer desde mis propias habilidades o mis propias maneras, porque yo no puedo inyectarle demasiado dinero a un proyecto que quizás vaya a durar 2 o 3 meses, pero después se vaya a desinflar y ya no cause ese impacto que yo quiero. Entonces, ahí ustedes necesitan empezar a ver, bueno, ¿qué estoy haciendo en mi casa? Ah, ok, sigo conectando el aparato del celular, el cargador del celular, y cuando termina de cargarse mi celular, no lo desconecto. Gran error. Entonces, quiero empezar a hacer un cambio tanto en mi vida. A mí me va a beneficiar económicamente porque voy a dejar de producir tanto gasto energético en mi casa, pero a la vez eso se traduce en un cambio medioambiental porque ya no estoy consumiendo energía. Y yo sé que la energía que puedo no consumir se puede estar aprovechando de diferentes maneras y así ya no generar un impacto en la polución o en un efecto adverso, vaya, en el medio ambiente. Entonces, a eso se refiere el desarrollo sustentable, ¿sí?
que aparte de en lo personal, mis finanzas se ven favorecidas, el medio ambiente se ve favorecido y mi entorno social, ¿sí? Entonces mi desarrollo social o personal se ve favorecido porque ya no pago demasiado dinero en electricidad. Ahí está inmerso el desarrollo sustentable porque ya esas dos entes, esos dos ambientes se juntan y generan un cambio, ¿sí? Un desarrollo bueno para mí. Entonces, eh, de eso tiene que ir su trabajo en la última parte, en donde hay que diseñar una estrategia que contribuya al desarrollo sustentable. La nota en la actividad decía que tuvieran identificado que la estrategia que iban a emplear debería de incluir los tres ámbitos, ¿sí? Entonces, si el maestro identifica que alguna acción no se llevó a cabo por el ambiente económico o el aspecto social, o no hubo un desarrollo porque no se beneficia al ecosistema, entonces ahí recuerden que hay un vacío en la información y probablemente haya una observación al respecto y mi trabajo se vea perjudicado en cuanto a la calificación que yo espero recibir. Entonces, para que no pase ese vacío que les comento de información, ustedes complementen su trabajo de forma que cumpla con los requisitos que están en las instrucciones de la actividad, ¿sí? Voy a irme al chat porque hay información que socializar. Dice, muy bien, compañeros, ahí está. Dice que hasta el momento en la actividad número 5 no hay ningún detalle. Entonces, aquí cerramos la actividad número 5, ¿sí? Voy a volver para el resto de los compañeros, voy a volver a leer de forma general el ejemplo que yo coloqué sobre mi estrategia, en donde les comentaba ayer que había yo identificado que mis hábitos alimenticios por mi ritmo de trabajo no se estaba cumpliendo conforme mis expectativas. Entonces, analizaba yo que compraba hamburguesas en establecimientos y de repente, como salía del trabajo, me iba a unos taquitos y bueno, tenía un tipo de ingesta calórica demasiado alta para el ritmo de vida que estaba llevando. Sí, yo identificaba que necesitaba hacer cambios radicales en mi vida y volcarme quizás hacia alimentos más saludables y tener pues una dieta más balanceada, ¿sí? Recuerden que este ejemplo es demostrativo, sin embargo, lo pueden aplicar también con la estrategia y las acciones que ustedes observan en la página segundallamada.com, ¿sí? Simplemente este ejemplo está un poco distante de esta estrategia para que ustedes nada más les dé pie a colocar una acción e irlo desarrollando de forma correcta, ¿sí? Entonces, bueno, ya decía yo que tenía que redactar un objetivo, fijarme algunas metas y mediante algunas acciones poder cumplir esa meta. Entonces, visualizo eso a corto plazo y digo, en 3 meses o en 2 meses voy a alcanzar este objetivo, que es hacer un cambio significativo en mi vida para así contribuir al desarrollo sustentable de mi localidad. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues voy a cambiar de hábitos para consumir lo menos posible alimentos procesados, comprando productos frescos en comercios locales. Ojo aquí, porque acuérdense que un objetivo responde a la necesidad de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y mediante qué lo voy a hacer. Entonces, si un objetivo no cumple con esa estrategia o esa línea que me pauta un objetivo, probablemente ahí también vaya a recibir observaciones al respecto. Ya ustedes les comentaba que tenían pues experiencia redactando objetivos en donde siempre sus asesores virtuales les indicaban, jóvenes, hay que empezar con un verbo en infinitivo. Eso quiere decir que la acción que ustedes van a desarrollar debe de estar conjugada en un tiempo determinado. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber que está conjugado? Porque la terminación de esa acción, es decir, del verbo, va a estar con la terminación ar o er. Entonces, ahí, bueno, ya con eso ya les da a entender qué es lo que deben de hacer, que es simplemente, si yo voy a hacer una evaluación de mi peso corporal durante 2 meses, ¿ok? Yo no voy a hacer entonces una evaluación, yo voy a evaluar mi peso, ¿sí? Entonces, fíjense ahí que yo ya estoy
convirtiendo la acción en un verbo en infinitivo. Ya no estoy evaluando, ahora voy a evaluar, ¿sí? Y coincide con el verbo porque termina en ar, así como lo indiqué que los verbos en infinitivo se conjugan al final con ar o er, ¿sí? Cambiar, diseñar, modificar. Entonces, ahí ustedes escojan el verbo que más les simplifique y puedan ustedes relacionarlo con su ejemplo, ¿sí? Bueno, ya tengo trazado ahí el objetivo y mis metas deben de ir encaminadas a conseguir que ese objetivo se cumpla. Si yo quiero hacer un cambio para tener mejores hábitos de consumo, ¿sí? Ya no inyectarle todo mi dinero a una transnacional, sino simplemente observo que hay familias aquí en mi comunidad que ellos de forma ecológica producen alimentos. Entonces ahí me encantaría comprarle una papaya porque mi vecino tiene árboles de papaya. Entonces también tiene una huerta de mangos. Qué mejor que en vez de ir a una tienda transnacional o nacional o alguna tiendita, quizás pueda comprarle a ellos. Y fíjense qué cambio tan significativo, porque yo ya estoy contribuyendo al desarrollo sustentable al mejorar tanto mi entorno como el de la otra persona, ¿sí? Estoy promoviendo un comercio justo también al momento de pagar. Sé que ese dinero que yo estoy pagando se está yendo directamente a una familia que probablemente lo vaya a necesitar para cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo, entonces pueden también relacionarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ya estoy contribuyendo al desarrollo sustentable con esas acciones. Y bien, trazo mis dos metas y por cada meta es importante aquí porque, bueno, también recibí más trabajos relacionados bueno, sí, en esta parte de las acciones nada más colocan 3. Entonces, es bien importante que si se fijan, yo coloco la meta y coloco 3 acciones, ¿sí? Ha habido compañeros que colocan las 2 metas, pero nada más colocan 3 acciones por esas 2 metas. Y recuerden que la actividad nos dice que por cada meta son 3 acciones. Entonces, también esto es un gran ejercicio para que ustedes puedan empezar a diseñar mediante tablas o mediante la organización de la información de una manera correcta, ¿sí? Porque acuérdense que también hay que empezar a diseñar la manera en que estamos transmitiendo la información, ¿sí? Para que al lector se le simplifique la lectura, hay que organizar de manera correcta nuestras diapositivas. Si se dan cuenta, el título de mi diapositiva es el negrita y yo no estoy utilizando para escribir negritas porque en ambientes virtuales de aprendizaje no es correcto que yo utilice de forma cotidiana el uso de negritas. Con negritas quiero decir que la letra de los títulos se ve más oscura que el texto en general. Si tengo un subtítulo, como por ejemplo aquí, consumir productos locales y frescos una vez a la semana y voy a poner información al respecto de eso, es válido que ustedes utilicen las negritas, ¿sí? De lo contrario, no. Por ejemplo, hay otra diapositiva en donde yo organizo la información que sea visual y de repente también agrego información textual de lo que yo quiero transmitir. Pero si se fijan, las negritas nada más están en el título o quizás en los subtítulos que están aquí. ¿Sí? Apoyado siempre de imágenes. Una forma de trabajar en Prep en línea CEP es que hacen presentaciones dinámicas que les permitan a ustedes mejorar su calificación ya que están compartiendo una información de calidad. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahora nos vamos a ir a la actividad número 6. Muy bien, Mari, te agradezco que ya esté la actividad hecha. Dice que ya entendiste esa parte y su otro compañero, el compañero Rubén, también. Entonces, pues les agradezco su permanencia, ¿sí? A eso también el hecho de tener yo estudiantes que estén aquí escuchando, me motiva también a generar mayor interés al momento pues de compartir la información. Entonces, a sus compañeros les agradezco mucho que estén presentes, a Mari y a Rubén en esta sesión. ¿Sí? Sobre la actividad número 6 había que hacer una infografía y asegurarse
que el documento, perdón, el enlace que yo voy a compartir sea o se pueda abrir, ¿sí? Ya hice la observación en 2 trabajos también, en donde no pude abrir el enlace, porque no hay los permisos necesarios, ¿no? Para que una tercera persona pueda ver ese trabajo. Entonces, ahí hay que estar seguros de que lo que yo voy a compartir con mi maestro, él lo pueda abrir para que me pueda evaluar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Hay que abrir una ventana incógnita, hay que colocar el enlace de Google Drive o de algún otro que hayan utilizado y, y pues bueno, que sea público, ¿no? Para que se pueda abrir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que irnos a la página archivosdiputados.co.mx e identificar una política internacional que consideren ustedes tenga una relación directa con una problemática en su localidad y que tenga contexto, ¿sí? Que sea viable también. Entonces, eh, recuerden que ustedes están también aprendiendo no nada más a hacer trabajos y a generar contenidos, ¿sí? Sino que esta información que ustedes están aprendiendo puede ser de utilidad también y puede ser aplicada. Entonces, hay que identificar algo que esté pasando en mi localidad, en mi colonia, en mi municipio o en mi estado y que lo que yo proponga pueda ser de utilidad para subsanar esa problemática, ¿sí? Bien, entonces había que identificar esa política, leer algunas y hay que leer cómo es que contribuye esa política al equilibrio del medio ambiente en nuestra comunidad. Había que investigar algunas políticas y tratados y toda esa información recabada, ustedes iban a armar una infografía y al final es importante que ustedes redacten la conclusión eh, conforme lo aprendido, ¿sí? Entonces vamos viendo el ejercicio. Teníamos que identificar entonces el convenio. Hacíamos una lectura, leíamos 2, 10, 15 convenios y nos familiarizábamos con ella porque decíamos, bien, entonces yo veo que este convenio protege la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de los países de América. Entonces mi país, México, está en ese acuerdo, en ese convenio y bien, yo me doy cuenta que mi río ha sido desviado hacia una finca de unos cafetaleros. Entonces, para que ellos puedan aprovechar esa agua y nosotros como comunidad nos quedamos sin ese río a donde nos íbamos a bañar o que mi familia utilizaba agua de ese río para también abastecerse o regar su huerta. Entonces, ahí ya se dieron cuenta que hay una problemática, la identifiqué y probablemente o no, este convenio me puede apoyar a mí. ¿Cómo voy a saber si se acomoda a mi problemática? Hay una sinopsis que me indica de qué va ese convenio. Entonces, vamos a leer, dice, se definen las áreas protegidas y se conviene su creación. Ok, probablemente no me vaya a servir porque ese río no es un área protegida. Entonces, bien, voy a seguir leyendo. Se adoptan medidas de protección para la fauna y flora, la apertura al público, la investigación científica de ciertos espacios protegidos y la emisión de instrumentos legislativos en la materia. Bueno, desafortunadamente esa no cubre mi necesidad, pero estoy seguro que ustedes van a encontrar el convenio necesario para la problemática que ustedes van a identificar. ¿Sí? Pues ahí está. Entonces, van a reunir toda esa información y van a diseñar una infografía en donde coloquen un título, van a colocar el acuerdo, van a colocar la sinopsis de ese acuerdo. Y algo muy importante es que van a empezar a describir la problemática ambiental que ustedes identificaron y cómo es que ese acuerdo o esa política nacional o internacional puede apoyar a su comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo una infografía se presenta? Acuérdense que lo más importante son las imágenes. Las imágenes guían la información. Una infografía es un ejemplo visual, gráfico de un tema en específico. Recuerden que si hablábamos sobre el aparato digestivo,
¿sí? No voy a poner yo todo lo que me encuentre en Wikipedia o en algún libro, sino que voy a poner el aparato digestivo y con flechas o un diagrama voy a empezar a diseñar mi infografía para de que de esa manera sea más interactiva la lectura y se nos pueda, a veces hay muchos estudiantes que trabajan y aprenden mejor si es visual que estar escuchando al maestro explicar a detalle la información, o bien muchos en vez de trabajar lo visual les encanta escuchar y de esa manera aprenden. Entonces, como se dan cuenta, hay muchas maneras de interpretar la información y una infografía nos ayuda a comunicar de forma pues divertida, concreta, fácil, un tema en específico. ¿Sí? Estoy seguro que les va a quedar muy bien esta infografía y no se les olvide agregar las fuentes de información tanto en el documento en Word o en la infografía en la parte última. ¿Sí? Hay que agregar fotografías y bien, parte importante de la calificación, la mayor parte de la calificación es cómo ustedes van a describir la problemática y cómo es que esa política, según ustedes, va a apoyar a mejorar ese problema. Entonces, bien, aquí están dos actividades, las 5 y las 6. Entonces, en el chat tampoco, todavía no hay ninguna duda al respecto, pero sobre la infografía, los jóvenes que estamos aquí, ¿alguien tiene alguna duda? O algo que quieran que se aborde y que se me olvidó comentar. Bien, entonces, pues vamos a terminar a tiempo. Entonces, a los 40 minutos nos quedan 10 y una parte esencial que no debemos de olvidar. Recuerden que esta semana pues nos va a servir para nuestro pase directo a nuestro proyecto integrador, sí, que es uno también de los más bonitos y quizás complejo, pero yo sé que lo van a poder lograr porque es una actividad que va a reforzar todo lo que ustedes han visto a lo largo de estas 3 semanas. Entonces, no van a poder avanzar, jóvenes, si no evalúan el curso o el módulo y también tienen que emitir una opinión sincera sobre el trabajo de su asesor virtual. Entonces, traten de, ahí la indicación dice que de 10 a 15 minutos nos va a llevar a hacer las dos encuestas, pero debemos que hacerlo con ética y con responsabilidad. Entonces, los invito a que evalúen de forma sincera esos dos cuestionarios, ¿sí? También acuérdense que la actividad socioemocional de esta semana es completa y hay que hacer los apartados que se les solicitan y un cuestionario de contexto. Estábamos trabajando también con el foro Aprendiendo, compartiendo qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente y cuáles son las acciones sostenibles que podemos realizar en nuestra vida cotidiana. Y ya hemos mencionado algunas. Si nos falta mencionar, recuerden que nosotros estamos otorgando, o perdón, aportando ideas a nuestro foro y si algún compañero lee ese foro, se puede dar más ideas o generar mayor conciencia sobre el trabajo y podemos nosotros apoyarlo. Entonces es importante que hagamos equipo y vayamos al foro aprendiendo a contestar esas dos preguntas y a socializarlo, ¿sí? Es importante que, aunque no se evalúa el foro aprendiendo, podamos interactuar de esa manera. Sobre la evaluación, le pregunto a Mari si tuviste oportunidad de realizar una de las dos evaluaciones. Mari, si no tuviste problemas para realizarlas, ya que ayer comentaban que había un error en uno de los apartados. Entonces, no sé si tuvieron la oportunidad ya de concluir las evaluaciones. Si no, yo ya levanté un ticket, ya pasé el reporte, pero no he tenido respuesta. Sin embargo, a lo mejor ya se arregló ese problema y ya pudieron, compañeros, Mari o Rubén, hacer la evaluación de los dos cuestionarios que ahí venían. No sé si alguien me pueda comentar algo al respecto. Mari, si gustas abrir tu micrófono, Mari, comentarnos.
Va, muy bien. Voy a leer textual lo que comentas. Dice, no fui yo, fue otra compañera. Mi cuaderno de práctica sí abro bien. Ok, hablamos del cuaderno de práctica, pero sobre la evaluación, Mari, ¿no tuviste ningún problema? Sí, sí. Ah, muy bien, no te preocupes, pero bueno, ahí está. ¿Y usted, compañero Rubén, ya cumplió con las dos evaluaciones? Bien, pues bueno. Muy bien, Rubén. Entonces, él ya confirma que realizó las dos evaluaciones y no tuvo ningún problema. Entonces, para los compañeros que nos van a escuchar más adelante, recuerden que para avanzar a la última semana de trabajo tienen que realizar esos dos trabajos. Muy bien. Y ya, para terminar, voy a leer lo que ustedes comentaron sobre la dinámica. Decía una compañera que usar la bicicleta en distancias cortas y apagar los focos, cerrar las llaves de agua para no desperdiciarla y usar energías renovables. Muy bien. Entonces esas son opciones que podemos empezar a colocar en nuestra vida, ¿no? Otro compañero dice mejorar el uso de la energía en casa y la separación de basura para que pueda ser reciclada. Eso es importante, compañero Rubén. Y sí, yo ya inicié con un nuevo proyecto en mi vida. Ojalá que lo pueda adoptar. Entonces ya compré otro bote de basura para separar la basura. Eso sería, sé que me va a costar un poco, no estoy acostumbrado. Sin embargo, aprendí con este curso que yo puedo hacerlo, no me va a costar ningún trabajo. Entonces, pues bueno, voy a ver más adelante qué tal funcionó eso y ojalá se pueda, lo pueda yo seguir adoptando a mi vida. Dice, eh, en mi caso, lo voy a realizar en Canva porque estoy trabajando en un dispositivo móvil. Y por último, menciona, podría ser un tutorial de un video para grabar en Zoom la sesión. Sé que no viene el caso, pero es importante conocer cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece? Que esa parte del tutorial para el Zoom lo dejamos para la siguiente semana porque ustedes, acuérdense que para la última semana van a hacer otro video, ¿sí? En donde tienen que hablar y tienen que presentar de forma gráfica o visual, apoyado de diapositivas, su trabajo. Entonces, ahí nos va a servir para trabajar en alguna de estas plataformas Zoom o Meet y poder grabar la pantalla, compartir la pantalla, grabar la pantalla y nada más usar ese video como trabajo final ya, ¿no? Entonces, parece sencillo, pero está complicado también. Sí me parece bien lo de Zoom, ya que intenté hacer mi video ahí, de plano no pude. No se preocupen, estudiantes, vamos a lograrlo juntos, así que, pues bien, si ya no hay ninguna observación, déjenme darles nada más estas últimas recomendaciones y cerramos la sesión. Hay que revisar nuestra actividad. Se les sugiere que ustedes vayan viendo la rúbrica y vayan viendo si está completa la actividad y lo que entregaron se cumplió para que ustedes tengan noción de la calificación que van a obtener. Hay que evitar el plagio, hay que evitar el plagio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues citando y agregando las fuentes de consulta, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos únicamente evitar el plagio. Es bueno que agarren información de internet siempre y cuando ustedes copien y peguen el autor que realizó ese trabajo y el año en que se publicó y en la bibliografía coloquen toda la información que se solicita en una bibliografía. El autor, el año, el nombre del documento, la editorial que lo publicó y la liga en donde se encuentra alojado ese documento. Hay que verificar que el enlace, perdón, de la infografía, ya sea en Canva o en alguna otra herramienta, pueda ser vista por el maestro, ¿sí? Bueno, y ahora sí, pues bueno, también les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes en esta última sesión de la semana 3. Recuerden que tenemos 2 espacios abiertos para el aprendizaje y yo los considero fructíferos, ¿sí? Porque a raíz de que ustedes ven o le dedican 40 minutos en ver el video, mejoran sustancialmente su trabajo, ¿sí? Entonces no dejen de asistir o de ver las sesiones grabadas porque de esa manera
pueden ustedes ser guiados hacia el trabajo exitoso. Así que no me despido, nos vemos la siguiente semana. Seguimos todavía comunicándonos por medio de el mensajero en la plataforma y le agradezco a Rubén su asistencia y a Mari que nos da las gracias. Nos vemos después y bonito cierre de semana de semana 3. Bueno, ahí está, los deseos de Mari para todos ustedes. Que nos vaya muy bien y así va a ser. Así que, pues bueno, si no hay preguntas, jóvenes, ya me confirman que no hay preguntas, por favor, Mari o Rubén, uno de los dos, para cerrar la sesión. Todo claro, no hay preguntas. Muy bien. Pues bien, que tengan bonito cierre de semana, así como lo dice Mari. Nos vemos pronto. Hasta luego.